una moneda tal vez, y de los afanes de esta vida. Lo poco que tengamos, si tenemos la bendición de Dios, se nos va a multiplicar. Tráiganme lo poquito que tengan, dijo Jesucristo, y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esta es la razón por la cual antes de cada alimento, antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar, bendice los alimentos en el nombre de Jesús y denle gracias a Dios de los frijolitos refritos, de los totopitos que tienes y tal vez el vaso de leche que tienes, porque si tú reconoces en lo poco, Padre, gracias porque pudimos desayunar por lo menos esta mañana, pudimos cenar mis hijos, no tenemos muchas cosas, pero tuvimos para comer. Cuando Dios ve ese corazón agradecido, que lo alabamos y lo bendecimos por lo poco que tenemos, entonces Dios bendice y nos multiplica lo que no tenemos. Pero si nosotros ya comemos como si no lo mereciéramos, en el nombre de Jesús te pido alimentos, guárdanos en el hueco de tu mano, dales a los que no lo tienen, amén. Cómprate una cotorra de África, o un perico, o una grabadora, y comienza a hacer que ese perico, esa grabadora, ore en lugar de ti, porque muchas oraciones de muchos de ustedes caen en la mecánica, comienzan a ser autómatas de Dios, robots de Dios. Ya la oración que dan no es del corazón, ya nomás sacas tu estampita y te echas la presinada también. Tenemos que sentir en el corazón, Padre, gracias por este pollo, gracias por este tibón, gracias por estos cornflakes, gracias por lo que nos das. No perdamos el sentimiento de la gratitud. Es horrible comenzar a vivir creyendo que lo que tenemos no lo merecemos. Gracias por este día, Padre. Gracias porque llegué al aeropuerto, Padre. Gracias porque me guardaste. Gracias por este día, Señor. Nos acostamos con el corazón lleno de gratitud. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos. Que no nos olvidemos de que tenemos la vida, estamos respirando y tenemos que comer. En Mateo 17, versículo 24, llegaron a Capernaum. Y vinieron Pedro y los que cobraban las 2 dracmas, Mateo 17, 24. Y le dijeron, vuestro maestro no paga impuestos, o sea, no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, que es una moneda que correspondía a 4 dracmas. Un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando ellos necesitaban comer, Dios lo multiplicaba. Dormían en cualquier lugar. Y cuando necesitaban dinero hasta para pagar los impuestos, de una forma sobrenatural, Cristo les proveía lo que no tenían. ¿Se imaginan ustedes el control de Jesús que hizo los cielos, la tierra, los peces, los animales, los moscos, los insectos, las estrellas, los planetas? Y cuando viene a esta tierra nos muestra que Él era el que tenía el control del universo, al decirle a Pedro, hay un pez que te va a obedecer, y el que va a morder el anzuelo trae dentro un dracma que alguien tiró y se lo comió. Cristo sabía aún lo que los peces comían. ¿Y cuál era el pez de los miles que había en el mar de Galilea que tenía una moneda en su estómago, en su pancita, para que con esa pagara los impuestos? ¿Tú crees que a ti no te dará Dios lo que tú necesitas si tú se lo pides? Si un hijo le pide a su padre un pan, ¿le daremos una serpiente a nuestro hijo? ¿Cuánto más nosotros, cuando tenemos una necesidad, debemos nosotros de seguir confiando en Dios? Los apóstoles aprendieron a vivir sin dinero
y con dinero. Los apóstoles comenzaron a experimentar que Dios es poderoso para nunca dejarnos ni abandonarnos. Sabían lo que significaba dormir bajo las estrellas, sin cama ni almohadas. Siguieron a Jesús sin tener un empleo fijo, ni promesas de dinero alguno, solo eran dueños de la ropa que traían y de las sandalias que traían puestas. Y tú tienes 3 pares de tenis, tienes 2 pares de jeans, tienes 3 camisas, ya vas de gane, tienes un techo, no estás a la intemperie durmiendo, tienes un jacalito donde duermes arriba de un petate, tienes un horno ahí para que te caliente. En otras palabras, los discípulos aprendieron a confiar en la provisión diaria de Dios para todas sus necesidades. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos del 11 al 13, el apóstol Pablo, al igual que Pedro, nos escribe estas palabras. Filipenses 4, del 11 al 13. Y dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? ¿Cuál es la clave para ser feliz? No es tener dinero, porque si solamente eres feliz cuando tienes dinero, qué miserable vas a ser cuando no lo tengas. La clave de la Biblia es que aprendamos a contentarnos con o sin. Porque si no tienes, estás contento porque no dependes de tu contentamiento si tienes. Porque no toda la vida vamos a tener. Yo recuerdo cuando yo inicié el ministerio en 1979. Me fui casi 4 o 5 años de misionero a la Sierra de Guerrero y de Oaxaca. Y durante 3 años anduve en la sierra con los indígenas durmiendo en petates, en casas de adobe, en pueblos de leprosos. No teníamos para comer, comíamos lo que pescaba yo en el mar. Y lo que arrancábamos, los mangos que arrancábamos de los árboles, esa era la comida de mi familia durante 4 o 5 años. Y nunca dejamos de comer mangos, nunca dejamos de comer manzanas y siempre pescaba algo en el mar para llegar y hacer un pez o 2 peces y comimos pescado durante 4 o 5 años porque éramos tan pobres que no teníamos. Mi primer coche lo compré hasta 1987, una combi que un hermano me regaló en México. Y andaba en México en las camionetas y en las peceras para acá y para allá, en la lluvia dando estudios, con las iglesias, etcétera, etcétera. No todo lo tenemos hasta ahorita. Pero han pasado 30 años del ministerio y me he dado cuenta que nos usó a nosotros a Dios para abrir el camino y para enseñarnos precisamente a que nada nos debe detener. Dios me enseñó y aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si ahora soy pobre, ya no le voy a tener miedo a la pobreza, porque ya sé lo que es ser pobre. Ya aprendí que cuando estaba con Él era contento, y me acuerdo que llegaba a la casa y cantábamos himnos y con una vela hasta las 3 de la mañana estudiaba teología, porque ni luz teníamos en la cabañita que vivíamos en Acapulco, en una montaña. Entonces, yo me río de ver hacia ahí la pobreza, me río porque ya he aprendido a contentarme y no me hace falta que no tener. Y es lo que muchos, desgraciadamente, no han podido aprender. Crían a sus hijos como niños pirrurations. Y les dan reloj ya a los 12 años y a los 15 años su coche, etcétera, etcétera. Y estamos creando una generación de chavos pirruris que no saben lo que es sufrir y no saben lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Y es cuando nosotros se casan a los 24 o 25 años de edad y ya quieren tener su Sony Trinitron, tienen que tener alfombras persas, persianas de Liverpool y de Palacio de Hierro, y quieren tener todo, y si no lo tienen se suicidan o roban o se divorcian, porque mi mamá me crió en camas de sábanas de seda y comíamos puro caviar y comíamos puro chivo importado. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y por eso muchos de ustedes han perdido el trabajo o han perdido lo que tienen porque Dios les quiere enseñar. Dios no te ha abandonado, Dios quiere enseñarte que